y robótica blanda. 1 ceros y la emancipación de las máquinas. Entonces, este espacio, la idea es generar una reflexión sobre la evolución y transformación de la sociedad en torno a la tecnología hacia un futuro de máquinas inesperadas. Entonces, mientras damos espacio a que se unan más personas, vamos a darle play a este video. Perdón, voy a volverlo nada más para que ya está. Disculpa, creo que no has compartido sonido. Buenas noches, por favor. Entonces no se escucha. Disculpa, buenas noches. No se está escuchando. Perdón, no lo estabas escuchando, no se ha estado escuchando. Ok, bueno, perdón. No quise abrir el chat porque no sabía si lo iban a estar viendo. Básicamente lo que les resumo es un video del artista Gilberto Esparza, quien hizo una instalación, o este instrumento, este robot, ¿verdad?
que justamente trabaja con el agua contaminada de México y genera el entorno necesario para que estos microorganismos generen electricidad y genera sonidos a partir de la electricidad. Les voy a publicar en el chat el link del video para que lo revisen más tarde. El trabajo de Gilberto Esparza es increíble, es una persona increíble. Y pues les voy a poner el link en el chat. Me preocupa que no hayan podido escuchar el audio, porque el video que sigue, pues sí es importante que podamos escucharlo. Si no, cualquier cosa, lo paso por el WhatsApp para que me ayuden a darle play. Y es que esta computadora no suele usar Zoom por acá. Ok, entonces, ya para entrar como en materia, creo que el título sugiere, al llamarse unos y ceros, a una parte de la humanidad donde utilizamos computadoras digitales. Y aquí quiero hacer como justamente ese corte, ¿verdad? Porque es muy común que entonces entendamos ahora una computadora como lo que estamos usando cada quien, o un celular, que también es una computadora, y al mismo tiempo hemos incorporado la palabra robot, ¿verdad? Aquí hay una ilustración de un dibujo de un niño quien a sus escasos entre 5 y 7 años ya podemos ver una figura cuadrada, ¿no? Una cabeza cuadrada, y habla de una época donde se hizo como un tipo de propaganda a los robots y se utilizó mucho en la ciencia ficción y genera pues en la psique ya esta historia de que el robot, ¿no? Sin embargo, antes la humanidad ha trabajado con los autómatas desde años atrás y es un resultado muy similar. Creo que la palabra robot yo la uniría, ¿verdad?, dentro de la historia, cuando justamente empezamos a trabajar no con fuentes netamente mecánicas, sino con fuentes que utilizan pues un cerebro binario, ¿no? Un cerebro de unos y ceros. Creo que esto, en serio, es una conversación, no parte de una definición desde la Academia de Ciencias en la Computación, sino lo digo como alguien que entiende que es una conversación, que no podemos definir si una máquina es un robot, o sea, es una discusión, sin embargo, sí hay como ciertos acuerdos para poder saber qué es un robot. Entonces, para simplemente generar un acuerdo muy en común de qué es una computadora, pues tenemos esta definición, que es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. Y al mismo tiempo, pongo acá una definición de robot: es una entidad virtual o mecánica artificial en la práctica. Esto es por lo general un sistema electromecánico que por su apariencia o sus movimientos ofrece la sensación de tener un propósito propio, ¿verdad? Aquí vemos una percepción desde el humano a poder encontrar en su empatía algo que se le asemeja, ¿verdad? Entonces, acá me preguntaba cuando estaba pensando en esta charla, ¿no? ¿En qué manera puedo yo sentirme una autoridad para hablar de biomímesis o de robótica blanda cuando suenan temas demasiado modernos, ¿verdad? Pero entendiendo el concepto bio, vida, mímesis, imitar, entonces se me hacía difícil entender dónde está esa línea, dónde empieza, dónde aparece la biomímesis en la historia de la humanidad. Entonces, me gustaría justamente
pensarlo desde ahí, ¿no? Cómo Leonardo da Vinci se inspiraba en el vuelo de las alas de un ave para poder conectar con su imaginación y su cerebro ingenieril y pues ingeniárselas para construir algo, ¿no? O al menos bocetar cómo se podría construir algo para poder volar. Cuando vemos a un robot humanoide que nos ha vendido la ciencia ficción, entonces, ¿qué es eso si no una biomímesis? Para mí, ¿no? Es un punto que se me hace complicado entender dónde es que empieza, porque suena algo muy, muy moderno. Creo que mm, hay información que se teoriza de una manera y que aparece como en la historia el punto de un tema de estudio. Podría ser la comparación con Pitágoras, quien fue un estudioso también del sonido y fue quien trajo en la información de la acústica la formación por medio de los fractales de Fibonacci, la escala, perdón, la relación divina que existe entre un punto A y un punto B, ese punto áureo. Entonces Pitágoras hizo la teoría musical, no la hizo, perdón, la teorizó. Entonces es muy curioso porque antes de Pitágoras, las civilizaciones antiguas construyeron flautas con huesos de aves, hicieron ocarinas e hicieron instrumentos que tenían estas relaciones musicales, estas relaciones del sonido, de la acústica, que más tarde llega a Pitágoras a decir por qué es que funcionan, ¿no? Cómo es que matemáticamente se podían entender. Entonces, esta relación que veo ahí es muy clara en que al observar un árbol, existen unas relaciones fractales en él, así como todo lo natural que nos rodea. La forma de un río, una piedra que vive en ese río, el por qué esa piedra está ahí, ¿verdad? Como esta cadena de eventos aleatorios que han tenido un rumbo y podemos ver entonces la naturaleza pues como un maestro, una maestra, ¿verdad? Algo que incluso cuando se habla de la Pachamama, creo que se queda corta, o al menos es mi lectura. No sé por qué será algo cultural, que en Costa Rica al menos yo entiendo Pachamama como solo el planeta Tierra, pero cuando realmente pienso en no solo el planeta Tierra, sino todo el universo, y veo estas relaciones que inspiran a crear máquinas que dándoles un input de un output. Entonces, más allá de la tecnología, si es digital o es analógica, me parece muy interesante y me parece, de nuevo, traigo eso a la mesa. ¿Cuándo aparece la biomímesis? ¿Cuándo se vuelve un tema que llama la atención por su definición, pero realmente es algo que ha estado sucediendo por siempre? No sé, como humanidad empezamos a, a sembrar, a vivir de las cavernas, a sembrar cosas, ocupábamos contar, ocupábamos generar sistemas matemáticos para poder llevar cuentas, para entender calendarios, bueno, más bien interpretar la naturaleza. Entonces, creo que ahora, a la hora de estar en una sociedad contemporánea, Mi vivir, amor, te estoy acomodando la mano para que pueda acariciártela mejor. Claro. podemos entonces
conectar, ¿verdad? Con este instinto que ya todas las personas que estamos acá podemos observar a la naturaleza y aprender de ella. Incluso creo que hay un comentario que me gustó que decía, todos somos cyborgs, con el cual me identifico un montón, ah, como por ejemplo, como humanos, como vivimos en casas que tienen un montón de lujos, ¿verdad? Que van más en torno al montón de materiales, un montón de herramientas que están diseñadas de una forma, de un color, de una textura y están ahí siempre, son herramientas. Cuando aparecen las computadoras, viene a traernos, ¿verdad? Como nuevas formas de comunicarnos. El hecho de que estemos acá, personas de países distintos, es algo muy hermoso. Es algo que a nivel de entender esta comunidad digital, es como que nos podemos abrazar a lo lejos. Es algo que no podría ser posible sin el uso de las computadoras. Tal vez antes utilizábamos la telepatía, pero sería un conocimiento que ahorita no tenemos esas habilidades para comunicarnos. Am, Quisiera intentar este video. Voy a ver si dándole play desde YouTube podemos escucharlo. Para intentar homotecno, dicen en el chat, dice Jonathan. Claro, homotecno. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Bueno, chicos, chicas, ¿alguien hasta acá que quisiera romper mi monólogo y decir algo que le ha generado al momento esta introducción al tema? Jonathan, adelante. Hola, Sí, adelante, Jonathan. eh, buenas. Es muy interesante como el contexto actual de cómo, no sé, la integración de los seres humanos y la tecnología y el avance tan rápido que está teniendo. Y es como se podría llegar a decir, y muchos historiadores modernos consideran inclusive como la creación de una nueva división de la especie, por así decir, que es la que somos nosotros, por así decir, que es la que está más integrada con la tecnología, porque inclusive la fisionomía o partes del cuerpo han cambiado por el uso tan masivo de la tecnología, como desarrollo de nuevos tendones o músculos en el cráneo para sostener nuestra cabeza mientras observamos pantallas, por ejemplo, que si bien no es una evolución muy favorable, es parte de la evolución natural que está cursando la humanidad y es muy interesante. Wow, 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 es cierto. ¿Sabe qué, Jonathan? Esto me trae a la cabeza como que hace poco vi algo que rompió un mito que yo tenía en la cabeza que me habían metido, ¿no? De que jugar videojuegos era malo. Y a mí me dijeron, no juegue videojuegos porque si hace tonto, no vea tanto rato el tele, ¿verdad? Y vi un documental muy interesante que ahorita no les podría dar la referencia, pero tenía que ver con justamente, más bien, cómo el videojuego da otras habilidades de concentración, ¿verdad? El grado de concentración, que justamente es lo que está diciendo Jonathan, la velocidad de unos tendones, porque es brutal. Nosotros jugábamos con una computadora, no era un algoritmo. Ahora los chicos y chicas que están jugando con otros seres vivos a tiempo real. Eso es súper interesante. Eso no solo hace que un tendón cambie, hace que la psique pueda entender dentro de este pedazo de plástico y metal y cámaras y cosas, un universo. Quisiera darle la palabra a Bruno, que también levantó la mano. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Bruno, adelante. Quería comentar que yo también estoy muy de acuerdo con ese comentario que hizo sobre que todos somos cyborg, especialmente por el hecho de que creo que podría decir que la grandísima mayoría de las personas en el mundo tienen acceso a un teléfono móvil y a internet. Y con eso es increíble. Hay
millones, infinitas posibilidades de comunicación, de ventas, creo que eso ha hecho que, pues, tal vez problemas que pudieron ser problemas hace 50 años, ahora los tengamos como soluciones por sentado, como por ejemplo en el teléfono tenemos calculadoras, cámaras, Google, aplicaciones de mensajería instantánea y todas esas cosas y seguimos siendo humanos. Entonces, solo quería decir que yo también comparto mucho ese mensaje. Bruno, y es cierto, yo creo que, por ejemplo, el hecho de que el dispositivo esté fuera de usted y que usted pueda decidir retirarlo, separarlo, no lo hace tan violento como que cuando un bebé naciera, le hiciesen una adaptación quirúrgica para pegarlo a una inteligencia artificial, ¿no? Donde pues está pegado siempre. Y creo que es algo que nosotras estamos experimentando esos cambios, pero sí, de hecho, esto que usted está diciendo, Bruno, me recordó una vez, justamente era una conferencia, tenía que ver con Napoleón Bonaparte y la estructura de cómo era París. Entonces, París estaba construida no sé, no soy historiador, entonces no voy a dar fechas. La construcción de París estaba hecha por caminos muy estrechos. Entonces, esto hacía muy fácil las barricadas y que la policía no pudiera entrar a ciertos barrios que estaban súper organizados, que por la estructura de la ciudad se le favorecía. Entonces, se hace un rediseño de la ciudad con bulevares enormes, lo que permite que para tapar una calle, ¿verdad? Es un trabajo mucho más complicado. Entonces, dentro de esa metáfora, Bruno mencionó los celulares como algo que nos trae mucho beneficio y por supuesto, ¿verdad? Nos trae demasiado beneficio. Pero al mismo tiempo me pregunto si esta máquina que empezamos a usar sin conocimiento de esta malicia, de control de masas, ¿verdad? Si es esto, esta metáfora a este bulevar, donde ahora es más fácil, pues monitorear a tiempo real a cualquiera que lo esté usando, no solo el Estado, ¿verdad? Sino también a abrir una puerta a la vulnerabilidad cibernética que tiene cualquier hardware. Entonces, pues sí, Bruno, la verdad es que me llama la atención eso que dijiste, ¿verdad? De los celulares. Creo que en serio son muy útiles. Pero al mismo tiempo el ser cyborgs, ¿no? Y llegar al siguiente paso, dándole cabida al siguiente tema que va a ser las computadoras del futuro. Creo que voy a brincarme. Vamos a hacer esto. Vean, yo tenía un video que está muy interesante. Prueba ahora porque parece que ahora se puede con el sonido. No sé si puedes ver. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a intentar. Aquí. Y acá. Espera, este video. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No, ¿No? yo le puse compartir sonido. No sé si eres tú el que tiene que poner compartir sonido a la hora de compartir. Ok, voy de nuevo para ver. Share screen. Sí. Te digo la página. Ah, claro, ya vi el La botón parte de abajo, visivo. ¿no? Sí, Sí. sí, Sí. pues sí. Ok, ahora sí. Vamos a ver.
ayuda de herramientas que la hicieran por Sí, nosotros. ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, esto es un video de un youtuber que da una introducción y nos manda un saludo y que nos desea que estemos muy bien, pero creo que no está tan importante. Vamos a brincárnosla acá. A lo largo de la historia, la humanidad buscaba hacer tareas repetitivas o tediosas con la ayuda de herramientas que la hicieran por nosotros. Aprendimos que en lugar de arrastrar objetos pesados por el suelo, podíamos ponerle ruedas y empujarlos con mucho menos esfuerzo, y que con algo tan simple como una polea podíamos levantarlos mucho más fácilmente. Era cuestión de tiempo que las tareas que queríamos simplificar dejaran de ser solo tareas físicas, como mover algo de un sitio a otro, y se convirtieran en tareas en las que la dificultad fuese mantener la atención o pensar sobre ellas. Fue así como nació el ábaco. El ábaco es considerado por muchos el primer computador de la historia. Muchos mecanismos lo siguieron para hacer diferentes tareas, como las brújulas que nos permitían orientarnos sin problemas, o los planisferios para poder encontrar la posición de la estrella en el cielo. Pero estos mecanismos tenían un límite. Ese límite era su diseño, y es que solo se podían utilizar para realizar aquellas tareas para las que estaban diseñados, nada más. Para llegar al concepto de computador que tenemos hoy en día, eran necesarias dos cosas. La primera, un sistema capaz de realizar cualquier computación. Esto es lo que hoy se conoce como la máquina de Turing. No este Turing, este Turing. Y la segunda, alguna forma de memoria capaz de retener información sobre lo que se está haciendo de un instante a otro, permitiéndonos así guardar variables, operaciones o estados para ser utilizados después. Si observamos estos dos requisitos, nos damos cuenta de que en conjunto forman algo muy parecido a un cerebro. Y es que sí, lo que buscábamos era construir un cerebro. Pero, ¿cómo podríamos llegar a construir un cerebro? Obviamente fue necesario mucho tiempo. Tenemos que irnos a 1822 para encontrar algo que se asemeje a lo que estábamos buscando. Charles Babbage, un matemático, ingeniero e inventor británico, propuso el primer concepto de calculadora, lo más parecido a lo que entendemos como calculadora, para resolver un problema matemático. Sin embargo, este trabajo quedó como algo teórico, ya que Charles no tenía conocimiento suficiente de ingeniería para desarrollar el sistema y la tecnología de la época no era suficiente. Este nuevo concepto levantó bastante curiosidad en la comunidad de ingenieros de la época. Tanto fue así que dio lugar al primer algoritmo diseñado para ser interpretado por una máquina. Este algoritmo fue creado por Ada Lovelace, una matemática, informática y escritora inglesa. Para el siguiente gran avance en este campo, tenemos que saltar 100 años en el futuro, cuando apareció en escena Alan Turing. Alan Turing fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultradistancia. Imposible de recordar todo esto. Muchas gracias, Wikipedia. Turing es considerado el padre de las ciencias de la computación y, en cierta medida, el padre de la computación moderna. En 1936 publicó un ensayo en el que se proponía la primera teoría moderna sobre software, a partir de la cual nacieron las especialidades académicas de ciencia de la computación e ingeniería de software. Turing fue uno de los que trabajó durante la Segunda Guerra Mundial descifrando Enigma, la máquina utilizada por los nazis para encriptar sus mensajes. Si no la has visto, te recomiendo que veas la película de Descifrando Enigma. En ella podrás aprender un poco mejor quién era Alan Turing y el trabajo que hizo. Con las teorías de Turing como semilla, en 1946 nació el padre de todos los ordenadores, el ENIAC. El ENIAC era enorme, ocupaba casi una planta de un edificio, y su programación se llevaba a cabo cambiando las conexiones de los diferentes cables dentro de él. El ENIAC era programado en su mayoría por mujeres que habían trabajado anteriormente como computadoras humanas. Sí, esto era un trabajo que existía tal cual. Estas mujeres se dedicaban a hacer computaciones complejas y habían aprendido mejor que nadie a llevarlas a cabo. De hecho, fue otra mujer, Kathleen Booth, quien en 1950 desarrolló el primer lenguaje ensamblador que se conoce y que ella utilizaba para hacer más fácil la programación de las máquinas con las que trabajaba. Con un lenguaje ensamblador conseguimos decirle al ordenador qué operaciones queremos que ejecute a través de unas órdenes complejas sin necesidad de tener que cambiar los cables. Se puede entender este lenguaje ensamblador como un lenguaje de programación, pero los lenguajes de programación que usamos hoy en día son algo más avanzados y abstractos. Para entender algo mejor el cómo hemos llegado a los lenguajes que tenemos hoy, tenemos que retroceder un poco, a 1938. Claude Shannon, un matemático y criptógrafo estadounidense, publicó un artículo en el que estudiaba las posibilidades de los circuitos de conmutación. Estos son circuitos electrónicos que tienen interruptores para controlar el flujo de corriente a través de ellos, nada más. En este artículo, Shannon demostró algo que con el tiempo sería revolucionario para la computación como la entendemos.
Este tipo de circuitos se pueden utilizar para resolver cualquier tipo de problema que pueda ser resuelto con álgebra booleana. Seguro que esto que acabo de decir te ha sonado chino, pero vamos a ver muy rápido qué es eso de la álgebra booleana y te prometo que lo veremos con más detalle en el futuro. El álgebra booleana incluye todos aquellos problemas lógicos, es decir, problemas en los que las variables y resultados solo pueden tomar dos valores, verdadero y falso. Por ejemplo, imaginemos el siguiente enunciado. Si estás viendo este vídeo y te gusta, le vas a dar a like. Tenemos aquí dos variables, que estás viendo este vídeo y que te gusta. El resultado de va a darle a like dependerá de si lo estás viendo y si te gusta. Esto es un enunciado lógico, cuyas variables y el resultado solo pueden tomar dos valores, verdadero y falso. Como en toda operación, tenemos las variables de la operación, su resultado y el operador. En este caso, la i del medio del enunciado es un operador lógico. Podemos pensar en este operador como una caja negra, que toma dos valores y te devuelve un resultado. Por ejemplo, en la operación suma, tomas dos valores y te devuelve la suma de ellos. En el caso del operador i, solo nos devuelve verdadero cuando las dos variables son verdaderas, y falso en cualquier otro caso. Las operaciones booleanas son muy importantes en programación, y habrá un vídeo dedicado solo para ellas. Pero volviendo a Shannon, ¿por qué fue su artículo tan importante? ¿Qué tiene que ver el álgebra booleana con el campo de la computación? Los ordenadores se basan en circuitos electrónicos que pueden guardar valores de 0 y 1. Estos representan un elemento sin carga en un circuito o con carga. Si asumimos que 0 es falso y 1 es verdadero, vemos que hacer operaciones en estos circuitos se reduce a hacer operaciones booleanas, y Shannon nos enseñó en su artículo los circuitos que había que utilizar para poder hacerlas. Y es por esto que un artículo de la tesis de máster de Shannon nos abrió muchísimas puertas. Durante los próximos años, los ordenadores se empezaron a basar en este principio para construir su estructura electrónica. Con esta estructura, la tarea de programar un ordenador pasó a ser la tarea de entender qué operaciones lógicas eran necesarias implementar. El ENIAC se basaba en este tipo de operaciones, y el lenguaje ensamblador de Kathleen Booth se centraba en escribir estas operaciones en memoria en lugar de simularlas con las conexiones de los cables. Ahora solo era necesario un sistema para poder guardar estos 1 y 0 de forma que pudiéramos reutilizarlos o llevarlos de un ordenador a otro. La solución a este problema llegó de la mano de las tarjetas perforadas. Estas eran tarjetas de papel grueso o cartón en las que se perforaba un agujero para representar un 0 o se dejaba sin perforar para representar un 1. De esta forma conseguimos poder guardar programas para reutilizarlos cuando fuese necesario. Los ordenadores leían estas tarjetas y estos 0 y 1 eran guardados para realizar las operaciones necesarias. A finales de los 50 y principios de los 60 se vio claro que era una necesidad intentar simplificar este mecanismo, ya que era muy fácil que una tarjeta se rompiese o que una perforación se tapase. De esta necesidad nacieron los lenguajes de programación, como los conocemos hoy. Un lenguaje de programación no es más que una abstracción que nos permite escribir un programa de un ordenador sin pensar constantemente en el hecho de que el ordenador habla un lenguaje de 0 y 1. Con esta abstracción podemos escribir órdenes en un lenguaje que una persona consiga entender sin problema, es decir, un lenguaje humano. Pero claro, este lenguaje necesita ser traducido para que la máquina lo entienda. Esta traducción la lleva a cabo un compilador. El compilador no es más que otro programa que se encarga de leer el código que nosotros escribimos y traducirlo a un lenguaje que la máquina entienda. Con este cambio hemos conseguido dos grandes ventajas. La primera es la independencia de la máquina en la que se ejecutan estos programas. Hasta este momento, la programación de un ordenador estaba muy ligada a su estructura interna. Teníamos que saber cómo iba a entender la máquina los 0 y 1 que guardábamos en su memoria. Pero ahora que disponemos de un traductor, el código que escribimos es independiente de la máquina en la que va a funcionar. Solo necesitamos un traductor para cada tipo de máquina en la que queremos ejecutarlo. La segunda gran ventaja es la libertad creativa que nos da esta abstracción. Dejando al compilador el trabajo de saber cómo preparar el código para que sea ejecutado por el ordenador, el programador, es decir, nosotros, podemos centrarnos en escribir códigos y algoritmos que resuelvan problemas cada vez más complejos. Hoy en día podemos encontrar lenguajes de programación que utilizan un compilador y lenguajes de programación que no lo necesitan. Estos son los llamados lenguajes interpretados. Hay una gran variedad de herramientas y lenguajes para programar, pero en el fondo lo que el ordenador hace es leer 1 y 0 y ejecutar las acciones que le decimos. Y todo esto es gracias al trabajo realizado durante muchos años por personas que siempre buscaban llegar un poco más lejos. Ok, entonces, tal vez era un video muy básico,
Sin embargo, al ver que muchas personas necesitaban entender un poco más, que querían esta charla como una introducción, me di la libertad de pues darle play a este hermoso video que tiene una animación pues bien ligera y que creo que habla de esta relación comunitaria de la fabricación de este tipo de herramientas humanas. No entender como que las computadoras entonces son Windows, son Mac, ¿verdad? Son marcas, son Lenovo, sino que es la herencia de unos ancestros y ancestras brutalmente apasionadas por este tema, que podían desarrollar habilidades completamente nuevas y entender una relación con la naturaleza, y que incluso es hermoso cómo se hace, ahorita se me acaba de disparar, en el operador, donde dan el ejemplo, ¿no? El operador, y pues veo que se está imitando el lenguaje. Entonces, me parece que ahí hay un gesto de biomímesis. Tal vez ahí lo que se está copiando más bien es una herramienta de la humanidad. Entonces, no sé si será el término correcto, pero creo que lo que quiero decir con esto es que me encanta ese enfoque comunitario que se le da, ¿verdad? Para llegar ahora a entender que sí, existe ciencia de datos, machine learning, inteligencias artificiales, pero viene de un proceso colaborativo, viene de un proceso de observar la naturaleza, muy hermosa la relación que hace el creador del video, donde habla del procesador y de la memoria. Creo que sería muy primitivo también hablar de que eso es lo único que hace el cerebro, porque no lo conocemos también para entender todas las otras cosas que hace el cerebro, pero de alguna manera veo una relación de una copia, de una imitación del humano, ¿no? De nuestro proceso de pensar, de analizar, de deducir y de crear nuevas salidas. Con esto quisiera entonces, ya que podríamos entender del diseño de las computadoras, cómo llegó a estar a donde está, me ilusiona mucho compartir este fragmento y les voy a contar de dónde viene. En mi día a día, más allá de ser artista, trabajo como profesor en una escuela, colegio, y tengo la posibilidad de trabajar pues con muchos niños y niñas. El año pasado hice un experimento en todo el espectro, desde niños de 3 años y medio, niños de 3 años y medio, hasta adolescentes de 14 años. Entonces el ejercicio era dibujar un robot. Entonces, hemos hecho ejercicios como este, que es dibujar un robot. Hemos dibujado máquinas del tiempo. Hemos dibujado satélites GPS. Y lo que quiero mostrarles es, más allá de este entendimiento lógico de la tecnología, es entender cómo estos niños y estas niñas van a ser quienes desarrollarán la tecnología del futuro. Acá las personas que estamos, pues ya estamos adultas, y lo que nos quedará en el tiempo de la acción de la tecnología, pues sí, va a ser significativa para nuestras vidas, pero quiero que vean estos dibujos para que justamente poder ilustrar. Entonces, le doy aquí compartir. Y pues tenemos esta familia de robots hecha por Gael. Y creo que a la hora de entender que una computadora es un sistema entonces digital, ¿no? Las computadoras actuales son sistemas digitales, y cómo los robots entonces los vamos a agrupar en algo físico, algo de hardware.
Sin embargo, existen los bots. Entonces era como esta conversación que teníamos Gael y yo en torno a los bots, que los bots son como robots que viven dentro de las computadoras, ¿no? Tratando de llevar esta información a un niño y lo sintetizó de esta forma, ¿no? Entonces, estos son los bots que se están encargando cada uno de un trabajo distinto y es la interpretación de Gael de cómo funciona una computadora y sus diferentes programas, ¿no? Le doy el pase aquí al dibujo de Lucas, que me encanta. Y esta es una representación de los satélites y el sistema de GPS que le permite a un barco que está en el mar poder venir y ver cómo llegar a un lugar, ¿no? Creo que es muy fácil poder hablar del GPS cuando ya han visto a sus padres utilizar una aplicación como Waze. Por ejemplo, en Costa Rica, la ubicación de las calles, por ser tan montañoso, es terrible. Y aparte los ingenieros e ingenieras que pasaron antes no fueron como con muchas destrezas y hace que en serio es muy fácil perderse, es muy fácil perderse. Acá en Costa Rica el GPS casi que ya viene por defecto en el conductor y la conductora. Entonces es muy fácil hablar del GPS y hacer una metáfora, ¿verdad? De cómo enviamos los humanos un GPS a que se quede atrapado ahí en la atmósfera. Y entonces, tal vez esto era lo que quería decir ahora con el Pachamama, de que se queda muy en mi cabeza, en mi psique, se me queda muy corto, se me queda solo en planeta, ¿no? Cuando pienso entonces en la robótica del futuro y pienso en, claro, o sea, es que los robots van a venir a generar un cambio político porque muchos trabajos van a ser hechos por robots, por máquinas, por bots. Entonces, ¿cuál es el rol del humano, verdad? Porque hay un conflicto que el capitalismo ha metido como fuerza y es como esta sensación de que el progreso nos trae bienestar. Y creo que en este caso, este progreso de estos robots que no sabemos cómo van a ser y que podrían tener salidas increíbles para la humanidad, podrían ser también este bulevar que estaba haciendo Napoleón en París, ¿no? Y que desarticulaba un movimiento de trabajadores y trabajadoras como algoritmos de inteligencia artificial que nos permitirían llegar a una calle perfectamente, son los mismos que nos hacen localizables para cualquier persona. Incluso uno tuviera el teléfono apagado. Son preguntas, ¿no? Que traigo y que me genera esta incertidumbre, ¿no? Esto que ve Isaac de las computadoras del futuro y de los robots es algo donde puedo ver un juego de colores hermosísimo. No me genera tanto miedo, o sea, yo digo, bueno, sí hay un caos, pero siento la armonía, ¿no? Puedo empatizar con este dibujo de tecnología y decir, claro, esta es la sensación que tengo a la hora de pensar en el futuro, porque cuando vemos para atrás son 20 años y han pasado muchas cosas, muchísimas cosas. Hemos visto formatos desaparecer, máquinas volverse obsoletas, sistemas yéndose a la quiebra, ¿no? Porque, no sé, Atari se fue a la quiebra, o sea, es como, wow, era los pioneros de los videojuegos, ¿no? Y cómo los videojuegos han cambiado y han pasado miles de cosas. Aquí hay un dibujo que hizo, es Mauricio, Mauricio creo. Ah, un fuerte robot, ¿no? Una cara ahí, siento que es como una máscara también al mismo tiempo. Cómo no nos despegamos de este robot humanoide, ¿no? Creo que ahí la biomímesis me abre un portal a hacer este collage de animales, ¿no?
¿qué pasa si no se tiene que parecer a un humano? No necesita parecerse a un gato, pero ¿qué pasa si tiene habilidades que tiene un gato? ¿Qué pasa si tiene habilidades que tiene una hormiga? ¿Verdad? Y empezar a entender cómo se empiezan a traslapar este montón de trabajo comunitario en torno no a la producción y generar más y más, sino más bien un proceso humano en torno al trabajo de esta herramienta, ¿verdad? Que al mismo tiempo nos puede generar liberarnos de un montón de trabajos pesados, que hay que pensar un montón de cosas, pero que sin duda vamos por una ruta que parece no va a parar. Todos los días se siguen desarrollando nuevas relaciones del cuerpo con la tecnología, existen gafas, existen, bueno, visuales. Vi una vez un dispositivo que estaba desarrollando Microsoft, que tenía como unos tubos para dar olor y generar la sensación de estar comiendo galletas de diferentes colores. En fin, eh, quisiera más bien ahora ya enseñando un poco esta metáfora, ¿no? De imaginar el futuro desde un lugar muy naif. Quisiera más bien abrir este espacio a que hablemos y que justamente pongamos aquí en la mesa pues nuestro ideal, o no sé si ideal, pregunta, miedo, comentario, de alguna manera una propuesta que nos permita a todos cerrar y generar más que un monólogo nuevamente, pues una propuesta donde todas y todos estemos aquí aprendiendo de lo apasionante que es la naturaleza y las guías que nos da para la creatividad. Entonces voy a dejar de compartir estos dibujos de computadoras, máquinas del tiempo, y me gustaría justamente entonces dar el pase a esta última fase de cierre que, que sería entonces, le llamé la emancipación de las máquinas o la emancipación de las invitadas. Entonces, pues me pongo en mute y alguien que quiera tomar la palabra para hacer un cierre. Bueno, no sé si fue muy agresivo de mi parte cortarlo así. Realmente lo que me gustaría es generar pues una conversación, ¿no? Un diálogo de manera de cierre. Puedo seguir haciendo un cierre yo, o puedo, pues si alguien en serio, bueno, ahí está Jonathan, perdón, y Rosana. Le voy a dar, Jonathan, primero el chance a Rosana, porque ya vos hablaste, nada más para ir variando un poco, pero ya te paso. Rosana, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues yo encantada, pues ese es un tema totalmente nuevo para mí, pero siento que todos deberíamos empezar a entrar y a comprender, porque es para donde vamos, ¿verdad? Y me gusta el aspecto de que tú tomas muy importante la cuestión esa de que a partir de la biomímesis es que hemos podido hacer todos estos adelantos en la tecnología, y me parece que pues saber de dónde venimos es muy importante para saber hacia dónde vamos. Y me encantaría, no sé si tú pudieras compartirnos algo de tu trabajo como artista sonoro o en la creación de estos instrumentos musicales. Sí. ¿Qué? No se Hola, escucha. buenas noches, no se escucha. Ay, perdón. Ok, va de nuevo. Gracias, Rosana. Con respecto a esta pregunta, pues
tengo acá varios instrumentos, varias cosas. Este es como pues mi taller. Aquí se ve algo que se llama la mula. Acá se ve una máquina que es como un robot que dibuja. Y pues tengo otro acá para mostrarles que lo había pensado. Y esto es mi primer máquina que dibuja. Básicamente entonces parte de una impresora, ¿verdad? Entonces este es el sistema de la impresora y le hice un montaje de dos motores, uno acá y otro acá. Entonces, en la parte de adelante tiene una montura para un lápiz o un lapicero. Y lo que hice fue que, como entonces, inspirarme en mi brazo, ¿no? Y decir, bueno, pues yo puedo con solo estas dos articulaciones llegar a un montón de lugares, ¿verdad? Entonces, el motor 1 representa como el hombro y el motor 2 representa el codo. Para llevar a cabo, pues, este instrumento, utilicé una programación con Arduino y pues esto es lo que se llama un motor driver, que es para mover los motores y darle las señales al final a los servomotores que están colocados en esta parte del inicio. Esta es una de las máquinas que yo he estado trabajando. Les puedo mostrar algo que tenía por acá, que son unos escáneres de los últimos dibujos que he estado haciendo con esta máquina que es un robot. El proyecto, como les digo, se llama Complot y les paso acá. Pues sí, es un PDF que escaneé. No, estamos viendo los dibujos de los niños, ¿verdad? No, ya lo vi, perdón. Ok, esto son los resultados gráficos de esta máquina, que la vuelvo a presentar, sale aquí en escena, es esta caja. Y eso es una máquina que dibuja, se llama Complot, y lo que están viendo en la pantalla pues es un gráfico, es el output de este robot. El robot funciona a partir de un streaming. Entonces la cámara está ubicada como viendo al lapicero, se hace un stream y a tiempo real el chat está siendo analizado por un bot, que es un robot digital, ¿no? De software nada más. Y lo que está buscando en ese chat son palabras claves para entonces hacer patrones y hacer cambios en las líneas. Esto que ven acá realmente no tiene un orden específico, simplemente son outputs de investigaciones que he estado haciendo. Yo no tengo una formación como artista plástico y se me ha hecho un reto pues entrarle desde la composición y los colores, es como todo un tema. Pero me ha abierto un montón a seguir explorando y entendiendo pues los límites que uno mismo se va poniendo, ¿no? En el arte y en las disciplinas. Y creo que pues esta máquina al final representa todo esto que hemos estado hablando. De alguna manera es un lenguaje que requiere de un procesamiento computacional, pero no dejo que el robot interprete al 100% lo que quiera, sino que hay un balance en lo que yo voy sintiendo a la hora de que se hace el dibujo. La idea de pues, hacer esta presentación era también como de alguna manera he pensado que podrían ser partituras y cómo más bien se conecta con algo más. Era lo que tenía preparado. Espero, Rosana, que al menos le dé como una pincelada de por dónde ha estado trabajando. Y es me hermoso gustaría... tu trabajo, sí, me encanta. Muchas gracias, Como Rosana. ya a partir de, eso ya es trabajo como mental, se me hace a mí como, sí, muy inteligente, me gusta. Esos Muchas retos ya gracias. diferentes, ¿no? Sí. Sí, Rosana, y no crea como que estos proyectos de pronto se hacen solos, ¿sabe? Como no se ocupa ser una genia en un tema o en todo,
¿sabe? Es más bien saber trabajar en equipo, saber quién sí tiene habilidades de programación, quién sí tiene habilidades de electrónica, quién tiene habilidades de madera, y de pronto se ocupa una directora de proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, creo que va por ahí, más que el tener que estudiar y dominar todos los temas, ¿verdad? Va a generar una red entre los humanos y pues comunicarnos, ¿no? Jonathan, le doy el pase, ahora sí. Buenas. No sé si un cierre o un monólogo, pero capaz como comentar esa pregunta que dejaste planteada de qué serían, ¿no? ¿Cómo serán las computadoras, robots, máquinas del futuro? Y es como que, al parecer, hay como una transición de la forma en la que se hacen los programas convencionalmente a hacer, no sé, programas más basados en matrices o en inteligencias artificiales, en el que al fin y al cabo ahora son como lo mencionaba el director de inteligencia artificial de Tesla, ¿no? Que tuvo una entrevista hace poco, y es que, por ejemplo, los modelos de lenguaje se han transformado en un tipo de oráculo al cual le puedes consultar cualquier tipo de información. No siempre va a ser verídica porque al fin y al cabo estos modelos solo se basan en predecir las siguientes palabras, pero una vez conectados a Internet a través de enviar órdenes que se puedan dar como prompts, son capaces de darte información verídica del tiempo presente, aunque ellos hayan sido entrenados hace 5 años. Había un ejemplo en el que mostraban cómo el modelo de lenguaje daba órdenes para hacer búsquedas en Google y retribuía esa información, y también podía amplificarla porque también tenía contenido sobre el pasado en el que había sido entrenado. Pero en general el software se está moviendo como a un ámbito más de matrices que de reglas lógicas simples. Es como que si las reglas lógicas simples hayan transicionado a reglas de lenguaje y que ahora tengan acceso a Internet también. Es como que estuvimos agregando montones de cosas sobre esa lógica inicial. Interesantísimo. Jonathan, muchísimas gracias. Y qué rico escucharle que está bien empapado del tema, porque justamente ahorita que estabas hablando, me lleva como a esta sensación de cuando me di cuenta, no sé si todo el mundo acá conoce de una plataforma que se llama GitHub, pero es como el Tinder de los y las programadoras, ¿verdad? Ahí está todo. Entonces, existe en GitHub un plugin, un nuevo feature que tienen, que igual está como muy nuevo, pero es para que alguien que Copilot. el Copilot, exacto. Entonces, para darle un contexto, las personas que están acá y quisieran aprender a programar, es una opción aprender a programar. Como le estaba diciendo ahorita a Rosana, ¿no? Uno puede aprender a hacer todas estas cosas, o puede trabajar con un programador. Pues ahora con Copilot, usted nada más escribe su idea de qué es lo que usted quiere y una inteligencia artificial interpreta sus palabras y le da un programa y usted ve a ver si realmente era lo que usted quería. Creo que podría decir que no lo he probado, no sé qué tan... Es demasiado. Es demasiado, es demasiado. Yo ya lo usé para crear una aplicación completa que les podría, creo que... No les podría pasar el link ahora mismo porque la tengo instalada y no la tengo como con URL, pero la hice solo con Copilot, a través de texto, para llegar a ver el límite, ¿no? Y es un cookie clicker, ¿no? Cliqueas y obtenés puntos, subís de nivel, pero está todo hecho con Copilot. Hermoso. Hermoso. Tengo amigos, bueno, amigas que están desarrollando música con inteligencia artificial. El output lo vuelven a poner de input, hacen como un sistema de feedbacks y empiezan a salir cosas muy raras, pero al mismo tiempo Sí, muy hermosas en su proceso, ¿verdad? Entonces, creo que sí, por un lado vamos borrando el uso del óleo, el tocar el piano, el salir a hacer una caminata y vamos entrando a este lugar que es muy interesante. Sin embargo,
que para nuestra salud mental, ¿verdad? Y entender en el proceso en el que estamos, pues a veces es bueno desconectarnos de las computadoras, irnos a meditar y ir a la naturaleza, a sentir ese mensaje que nos está diciendo la naturaleza y no solo estar en un repositorio de librerías. Pero mi llamado acá creo que sigue de nuevo en quedar como una puerta abierta. Pueden buscarme en redes sociales. Realmente no posteo mucho, pero comparto muchas cosas que, sí, pueden seguirme y suelo compartir como bastantes proyectos que me parecen chidísimas. Entonces estoy como Joan Villaperros y pues lamentablemente es un tema que tiene que tener un fin el día de hoy. Sin embargo, estoy abierto para seguir en la discusión, en un chat, en que nos vuelvan a invitar a seguir hablando, a hacer más cosas. Karim, demasiadas gracias por la oportunidad. Realmente Latinoamérica XY me parece que es un proyecto increíble que en este marco del ciclo de biomímesis y robótica blanda, pues nos permitió el hablarnos y generar una exposición entre todos y todas. Más allá de Jonathan, no sé si hay alguien más que le gustaría decir algo. Ok, Bruno, por favor. Más que opinar o algo, me gustaría preguntarle su opinión. He visto últimamente que se ha empezado a popularizar, digamos, varias inteligencias artificiales que ya habían estado en desarrollo desde hace mucho y que hacen cosas bastante diferentes de una a la otra. Aunque he visto que las más populares son las que pueden generar imágenes a partir de descripciones o así, e incluso videos, ¿no? Y pues hay mucha gente que gracias a esta popularidad, digamos, este auge que han estado tomando, piensa que van a reemplazar a ilustradores, por ejemplo, ¿no? Pero he visto también de otras fuentes que hay mucha gente que piensa que más bien se puede utilizar como una herramienta creativa más que reemplazar a un ilustrador, por ejemplo. Entonces, ¿qué opina usted? Bruno, perdón, creo que es una muy buena pregunta. Creo que la podría encasillar en el mismo miedo que podría sentir un contador o una contadora al saber que luego va a existir una inteligencia artificial que hace su trabajo con una precisión estúpida y que no comete errores. Em, Creo que genera un miedo sentir eso. Creo que genera un pánico. Creo que podría darse, creo que sí, creo que podría reemplazarlo por temas de capitalismo, ¿verdad? Porque sale más barato tener una inteligencia artificial y tener un buen diseñador que le da inputs y le dio inputs y ya ahora diseña cosas chivísimas. Pero creo que también Bruno podría abrir la puerta a que el valor del trabajo manual pues se incremente y no sea entonces necesariamente algo de marketing y algo de publicidad, sino puedan abrirse pues caminos más a la contemplación del pintar, de los materiales y la transformación de la naturaleza por medio de nuestro cerebro y nuestras cosas que tengamos que sanar como artistas. Entonces creo que sí, que sí van a cambiar las cosas. No le podría decir que no lo creo, o sea, creo que sí, creo que va a generar mucho caos y yo lo estoy haciendo, digamos. Me llama, no es ni siquiera que no me guste el trabajo de otros artistas, músicos que conozco, pero me parece más interesante ahorita a mí ver qué dice una inteligencia artificial en mi investigación y ya mismo lo estoy haciendo, Bruno. En vez de llamar a un amigo que toca trompeta y que ha pasado 15 años estudiando, prefiero, no sé, cualquier basura que me pueda dar una inteligencia artificial. Eh, Ahora, lo
me haga sentir este resultado de esta inteligencia artificial, lo que me haga sentir este trompetista, creo que no se pueden comparar y nunca van a estar como al mismo grado, ¿no? Creo que hay artes como la danza, como el cine, no, creo que cualquier creación humana no podría llegar a ser reemplazada al 100%, ¿no? Como, creo que por eso una de las habilidades que se necesitan para el futuro, Bruno, son la creatividad. Y creo que el arte nos nutre constantemente y que existen también en la comunidad un montón de fuentes de creatividad, no necesariamente por el que lo hizo una máquina, pero sí creo que representa un riesgo para todos y todas, la verdad, aunque me encanta. Es una contradicción. Em, Tal vez yo podría capaz que agregar alguna cosa, que estoy bastante empapado en ese tema porque bueno, la vida me fue llevando por estos caminos. No sé si se ve mi imagen de perfil, de, bueno, es una imagen hecha por mí junto con inteligencia artificial. Me refiero, no es solo las palabras hechas imágenes, sino que hay un poco de los dos, ¿no? Yo haciendo el tema de las luces, el concepto, y la IA haciendo a la figura de la persona, los circuitos y demás. Pero en realidad como que los seres humanos van a ser necesarios siempre y cuando no lleguemos al punto de la singularidad, ¿no? Que también es un poco lo que representa la imagen del perfil, que es cuando vos tenés datos de entrenamiento que son suficientemente buenos como los que hace un ser humano, ¿no? Las IAs que generan imágenes se entrenan con imágenes hechas por humanos. Entonces, si se reemplaza ese labor humano por el labor de otra IA que genera imágenes perfectas, ya se retroalimenta ese ciclo, haciendo que en un año sea mucho mejor que cualquier artista sobre la Tierra. Entonces, no es tanto Sería, como sacar sería de la eso, posibilidad. Jonathan, sería eso como hacer una máquina de Turing, pero del arte, ¿no? De que una inteligencia artificial ya alguien, un curador o alguien con demasiada experiencia pueda decir, sí, esto es una obra de arte real. ¿No? Sí, es una locura, pero es que estamos muy cerca de eso, estamos muy cerca de que una inteligencia artificial se entrene a sí misma con arte de sí misma y que aprenda cosas nuevas de sus piezas de arte. Pero en realidad Meses, años. yo diría que depende de los segmentos. En varios segmentos del arte se han entrenado con